Los talleres textiles de finales del 19 y principios del 20. El renovado papel de las costureras, de María Elena Palmegiani. Este tema nos permite recordar que la historia de la moda es también la historia de muchas mujeres que han permanecido en el olvido. Es el caso de aquellas costureras, tejedoras o bordadoras que nunca alcanzaron la fama, o quizás no se habló de ellas por los condicionantes de género. Así que estos talleres permitieron dar visibilidad a las mujeres y reconocer su trabajo, contribuyendo al reconocimiento histórico del rol social y artístico de la mujer, además de mejorar su autoestima. Los talleres textiles representaron un momento fundamental dentro de la historia de la moda, ya no solo por los diseños innovadores que de ahí salieron, sino también por la incorporación de las mujeres al trabajo y la consecuente superación de ciertos estereotipos de género que esto conlleva. Este aspecto es fundamental para valorar en su justa medida el papel de la mujer en la historia y en la historia del arte, lo que contribuye a erradicar actitudes misóginas. Los talleres textiles, desde Arts and Craft, pasando por aquellos de la Escuela de Glasgow y de Wiener Verstatte, hasta llegar a la Bauhaus, superaron la actitud de ninguneo imperante relacionada con el sector textil, y en concreto con la labor antigua, tradicional y de gran importancia social, desarrollada por las mujeres, que detenían desde hace siglo conocimientos textiles. Con estos talleres se pone de manifiesto el rol de la mujer en la sociedad. Se valoran sus conocimientos, normalmente aplicados al ámbito familiar y doméstico, con la consecuente mejora de la autoestima que eso conlleva. Asimismo, se fueron superando estereotipos de género, como por ejemplo aquellos relacionados con la labor textil de las mujeres, labor considerada erróneamente más un momento de ocio en pasatiempos que algo serio y necesario, como de hecho fue a lo largo de la historia de la humanidad. Dentro de los micromachismos está también la actitud de menosprecio y ninguneo de la labor realizada por las mujeres en el ámbito doméstico, que sin embargo a partir de esta época empezó a tener reconocimiento social, por lo menos en lo que al ámbito textil se refiere. El movimiento Arts and Craft, liderado por William Morris y vinculado a los pintores de la Hermandad de los Prerrafaelitas, con su afán de recuperar el buen hacer de la sociedad gremial de la Edad Media, fomenta la artesanía que va desde la ebanistería, pasando por la editoría artística hasta llegar a la arquitectura y al diseño de producto, al fin de luchar contra el incesante aumento de la producción industrial. En este contexto, un lugar importante lo ocupan las disciplinas textiles, como demuestra el interés por este sector que tenía el propio Morris. Artista polifacético y de múltiples inquietudes, William Morris llegó hasta crear una empresa. Se trata de la Morris Marshall Faulkner Co., que a través sobre todo del almacén de Arthur Liberty en Londres, difundió su estética y los refinados productos Arts and Craft que, a pesar del entusiasmo industrial que vivía la época victoriana, encontraron rápida aceptación entre el público. Morris, en concreto, se especializa en la realización de papeles pintados y estampación de tejidos, de lo que fue pionero, además que en la realización de bordados. Partiendo de patrones de carácter vegetal y geométrico, crea entramados visuales de gran belleza y, estéticamente, muy novedosos. Con sus teorías y manufacturados, a William Morris le corresponde el mérito de haber defendido los procesos manuales y la labor de las mujeres frente a los procedimientos industriales, algo que, también en el sector textil, marcará un hito importante y una recuperación de ciertos procedimientos de trabajo que, de no haber sido por el impulso de las Arts and Craft, podrían haber desaparecido. Fueron 3 las mujeres que colaboraron con William Morris: Jane Barden, su esposa, May Morris, su hija, y Elizabeth Barden, llamada Bessie Barden, la tía de Jane Barden. Bessie Barden alternaba temas angelicales, figuras elegantes de ángeles y personajes femeninos, con bordados florales, típicos de la estética de los Arts and Craft. Por otra parte, Jane Barden, que aquí vemos retratada por Robert Parson, fotógrafo vinculado al grupo de los prerrafaelitas, trabajaba sobre todo la estética naturalista, frutas y flores, siguiendo la estética típica de las Arts and Craft.
Algunas de las piezas más conocidas de Jane Barden son unos pequeños bolsos de tela finamente bordados y muy en boga en la época victoriana. Es, sin embargo, la hija de William Morris y de Jane Barden, May Morris, la que destaca sobremanera en este sector, hasta el punto de que algunos diseños que tradicionalmente se creía haber sido realizados por William Morris han sido en tiempos recientes atribuidos a ella. Soy una mujer notable, siempre lo fui, aunque ninguno de vosotros parecía pensarlo, le escribió May Morris en una carta al dramaturgo George Bernard Shaw, su amante durante años. May Morris, tras estudiar en la que entonces se llamaba la National Art Training School, además de dedicarse al diseño de joyas, empezó a trabajar en la empresa de su padre a la edad de 23 años y se hizo cargo del taller de bordado, lo que incluía, además del trabajo de bordadora de tapices, mantas, colchas, etc., también toda la labor de diseño de producto y de relaciones con los clientes, demostrando así grandes dotes empresariales. Sus bordados son de carácter naturalista, muy en la onda de lo que realizaba William Morris, así que por lo general encontramos representaciones frecuentes de flores, pájaros o jarrones con vegetación al estilo bizantino, así como composiciones inspiradas en los manuscritos medievales. Asimismo, siguiendo también en este caso la tradición paterna, fue una socialista y feminista comprometida con los derechos de las trabajadoras y las mujeres en general, además de una convencida valedora de la artesanía. Con respecto a la escuela de Glasgow, la relación con el mundo textil es muy parecida a la de Arts and Craft. Sin embargo, una diferencia importante reside en la labor desarrollada por el taller de bordado de la escuela. Además, un papel imprescindible en este contexto ha sido el desarrollado por aquellas artistas llamadas las Glasgow Girls, que tienen el mérito de haber aportado el lado femenino al grupo, además de haber sabido elevar hasta cotas muy altas ciertas disciplinas como el bordado, la cerámica o la ilustración, creando un precedente importante que es fuente de inspiración aún hoy en día para muchos diseñadores. Además, es importante recordar que fueron también estas mujeres demasiadas veces olvidadas con respecto a los protagonistas de género masculino las que contribuyeron a hacer del Glasgow de estos años un referente cultural europeo de primer nivel. En la escuela de Glasgow el bordado encontraba muchos valedores, también entre los diseñadores varones, ya que se consideraba que los tejidos fuesen un complemento perfecto para resaltar la belleza del mobiliario, ya que aportaban un cierto toque elegante y femenino. Así que era bastante frecuente que en la escuela se realizasen caminos de mesa o tapicería para sillones, además de forros de todo tipo para muebles. La estética de carácter geométrico típica del grupo se podría entender como una herencia de figuraciones celtas que se caracterizaban por nudos y elementos entrelazados, ahora reinterpretados para volverse menos sinuosos e incorporar elementos vegetales y florales como la conocida rosa de Glasgow. Una mujer muy importante dentro de la escuela de Glasgow fue sin duda Jessie Newbury, conocida por sus bordados de flores geométricas en línea con la estética del grupo. Tras ser estudiante de la escuela de Glasgow, se convirtió en profesora de la misma y fue ella quien impulsó la apertura del taller de bordado en 1888. En sus clases fomentaba el concepto del bordado artístico basado en formas geométricas de una gran modernidad para la época, así que invitaba a bordar todo tipo de objetos, convencida de la importancia de rodearse de belleza y de las posibilidades que ofrecía el bordado en este sentido, ya que estaba al alcance de todas las personas. Este aspecto contribuyó a la democratización de la belleza en los objetos de uso cotidiano. Anne Macbeth, de origen inglés, era una alumna privilegiada de la Newbury y asumió la dirección del taller en 1908, dando su importante contribución al bordado moderno también gracias a 6 publicaciones. Se la recuerda también por su gran entrega a la causa feminista, lo que la llevó a la cárcel con graves consecuencias para su salud y por haber realizado algunos de los estandartes que llevaban las sufragistas en sus manifestaciones, como aquella que se celebró en Edimburgo en 1908. Otra alumna de Jessie Newbury fue Helen Paxton Brown, quien también acabó siendo profesora del taller de bordado. De todas las bordadoras de la escuela, la Paxton Brown era posiblemente la más geométrica y abstracta de todas. En conclusión,
Podemos afirmar que tanto Arts and Crafts como la Escuela de Glasgow aportaron al mundo de la moda un sentido estético, un refinamiento, una clara recuperación de las disciplinas artesanales, lo que incluye, por supuesto, el sector textil y todas sus derivaciones que van desde el estampado pasando por el bordado hasta llegar al diseño de prendas. Tampoco hay que olvidar, por otra parte, su aportación de una nueva iconografía basada en una relación nostálgica con el pasado y con los elementos de la naturaleza, y basada en el uso de colores como el naranja, el violeta o el rosa, usados con sentido de la elegancia, elementos que cobrarán todos ellos una enorme importancia durante el modernismo y que no tendrán rivales en lo que concierne la iconografía hasta la llegada de las vanguardias. Los talleres vieneses, Wiener Werkstätte, son una agrupación de artistas y artesanos establecida en Viena que surgió en 1903 de la mano de Joseph Hoffmann, Koloman Moser y el empresario y coleccionista Fritz Wandorfer, teniendo como referencia el espíritu multidisciplinario de las Arts and Crafts. La finalidad era formar a jóvenes artistas en disciplinas como la carpintería, el arte del cuero, la encuadernación, la metalurgia y la pintura, al fin de satisfacer las necesidades de la clase burguesa del Imperio austrohúngaro, de gusto exquisito y valedora de los oficios artesanales. Entre 1909 y 1910 se incorporaron los talleres del sector textil, que se convirtieron rápidamente en un referente europeo, además que en el motor principal de la agrupación de artistas, y su influencia en el sector de la moda llegó hasta bien entrada la década de 1920, cuando se impondrá la estética Art Deco. Desde el departamento de moda de los Wiener Werkstätte se fomentó la moda moderna, una idea de indumentaria femenina renovada que superaba los corsets y la estética de las chicas Gibson, de silueta de reloj de arena y de cuerpo femenino enclaustrado. El primer director de los talleres vieneses fue Fritz Wandorfer, seguido por el moldavo Otto Primavesi, y el éxito del diseño fue tal que se abrieron sedes en ciudades como Berlín o Nueva York. Sin embargo, bajo el punto de vista económico, los talleres nunca llegaron a ser suficientemente sólidos, como demuestran los desembolsos que tuvieron que hacer sus fundadores en repetidas ocasiones. Es fundamental reseñar la intensa labor llevada a cabo por los y las modistas que trabajaron en los talleres, diseñando estampados para telas, bordados o confeccionando vestidos, así como realizando joyas y complementos de varios tipos, desde pañuelos hasta bolsos. Edward Joseph Wimmer Wisgrill, quien se había formado con Hoffmann, Alfred Roller y Moser en la Escuela de Artes Aplicadas de Viena, era el director e impulsó el departamento de moda y se le considera una figura importante ya no solo del panorama austríaco, sino también internacional. Afamado diseñador de moda, sus creaciones se caracterizan por el uso de telas, de estampados muy originales a base de flores y geometrías, y por las líneas holgadas, algo que hizo que le llamasen el Poiré de Viena, ya que sus vestidos no requerían el uso del corsé como en el caso del diseñador francés. Además, Wimmer Wisgrill solía usar colores muy originales como el salmón, el malva o el verde pistacho. Otra figura muy importante en el panorama de los talleres vieneses fue la diseñadora Malia Lickhartz, quien realizó figurines, ilustraciones de moda, así como estampados para tejidos y unos bolsos de mano de tela. Sus diseños se caracterizan por las referencias orientalizantes y la ornamentación a base de elementos de la naturaleza muy estilizados. Otras figuras que, entre otras disciplinas, trabajaban también el diseño de tela fueron Ugo Zovetti, Mathilde Floch o Annie Schroeder. Algunos pintores de la secesión vienesa colaboraron activamente con los Wiener Werkstätte, entre ellos Gustav Klimt, uno de los primeros pintores en creer en que las artes plásticas y la moda se podían complementar. Por su parte, la secesión vienesa fue, por supuesto, uno de los movimientos que con más entusiasmo y convencimiento intentó poner en práctica los ideales wagnerianos de una obra de arte total que representaba la esencia filosófica de los talleres vieneses. Klimt diseñó varios estampados para los tejidos de los talleres vieneses, además de decorar el Palacio Stocklet de Hoffmann, que se considera la obra cumbre de la Wiener Werkstätte por la integración de varias disciplinas en su realización, que presenta una coherencia y unidad estética que es todo un referente del diseño. La moda en concreto no era precisamente un sector que le interesase particularmente a Klimt, por lo menos en lo que al aspecto decorativo de los trajes femeninos se refiriese, ni en lo que a su persona se refería. Constituyendo una excepción en su entorno, sin embargo,
el pintor apostó por la moda, así como por la orfebrería, entendida como elemento que aportaba elegancia y preciosismo a la pintura. Probablemente en esta determinación había influido su compañera Emily Flogge, mujer que vemos representada en dos fotografías en la pantalla. Fue ella posiblemente quien transmitió a un receptivo Gustav el gusto por los trajes y los tejidos. Hay muchas instantáneas que testimonian la colaboración entre ambos. Este compartir la vida iba para ellos más allá de lo cotidiano, para volverse profundo entendimiento. En estas imágenes vemos a la joven Emily siempre con unos holgados vestidos de inspiración oriental, en cuyos tejidos no pueden no apreciarse las decoraciones y los motivos geométricos y vegetales recurrentes en las pinturas de Klimt. El pintor también diseñó algunos de los vestidos que luce Emily en unas fotografías muy conocidas y también creó estampados para el atelier de las hermanas Flogge. Por su parte, Emily vistió algunas de las modelos del pintor, como en el caso de Adele Bloch-Bauer, retratada en La Dama de Oro. Estas colaboraciones son la prueba fehaciente del entendimiento entre ambos y de cómo las influencias fueron mutuas. Por otra parte, con respecto a Emily Flogge, ella tuvo entre 1904 y 1938, junto a sus hermanas Helene y Pauline, su propia casa de moda en Viena, la Casa de las Hermanas Flogge. La boutique, situada en el histórico edificio vienés Casa Piccola, fue diseñada y amueblada por Joseph Hoffmann y Koloman Moser, quienes supieron crear ambientes muy actuales hasta el punto de que se considera esta tienda como uno de los primeros ejemplos de interiorismo comercial. Por otro lado, el logo corrió de la mano de Klimt, como podemos apreciar, quien siguió la estética y la tipografía típica de la secesión vienesa. En la tienda también se vendían piezas de joyería de los talleres vieneses, algunas de ellas diseñadas por Moser. A pesar de que la moda ya estaba recorriendo los nuevos rumbos marcados por Poiret y Wimmer Wiesgrill, entre otros, el atelier de las hermanas Flogge, que seguía estas tendencias, tenía dificultades importantes para sobrevivir, así que se dedicó también a la confección de prendas más tradicionales, ya que parte de sus clientas así lo pedían. Al margen de estas creaciones más comerciales, los vestidos que las hermanas diseñaban con libertad entroncaban con el estilo más moderno de la época y la tendencia que marcaban los talleres vieneses, así que se distinguen claramente dos líneas en sus producciones, una más conservadora y otra más contemporánea. Es justo en los diseños más actuales donde destaca la creatividad del atelier de las hermanas Flogge. Emily, de hecho, estaba al tanto de las últimas tendencias europeas y viajaba a menudo a París y Londres, lo que le permitía estar en contacto con grandes diseñadores de la época como Chanel. La cultura y la armonía, a la par que la sofisticación, impregnan el universo de Emily Flogge y sus hermanas, quienes realizan prendas originales y cómodas inspiradas en la sencillez y en la frescura de la indumentaria oriental. Se trata de vestidos de talle alto, anchos y de telas estampadas que van desde el ajedrezado más sencillo, pasando por diseños florales hasta llegar a complejos entramados geométricos de rombos o círculos. Sin duda una estética que renovó el mundo de la moda, aportando un aire fresco y aportando modernidad, y que de hecho sirvió de inspiración a diseñadores posteriores como por ejemplo a la casa de moda española del Pozo o al italiano Valentino. Llegando a la Bauhaus, representó un importante viraje en el sector del diseño tal y como lo entendemos hoy en día. Incluso sus preceptos pueden vincularse al mundo de la moda, como demuestra el hecho de que artistas como Kandinsky o Porclé, entre otras asignaturas, enseñaban a sus alumnos también a pintar sobre tejidos. En efecto, habiendo entendido la necesidad de abandonar el romanticismo para intentar superar la ruptura entre arte y artesanía, la Bauhaus da un fundamental paso hacia adelante en el reconocimiento del objeto como fruto de una elaboración compleja que relaciona la idea del producto acabado con un sinfín de vinculaciones en la fase del proyecto, tanto a nivel social como psicológico, funcional y plástico. Todo esto conllevó inevitablemente a estudiar al ser humano, a apostar por la experimentación, a investigar sobre materiales y símbolos, sentando las bases del diseño moderno, además que de la publicidad o incluso del marketing. Fundamental fue en este sentido la fase de consolidación, que coincide con la ruptura entre Walter Gropius y Johannes Sitten y la posterior incorporación de Laszlo Moholy-Nagy. Dentro de la Bauhaus, sin duda la parte más relacionada con la moda era el taller de textil,
que si bien era frecuentado solo por mujeres, lo que contribuía a reafirmar ciertos estereotipos de género, sin embargo, en lo que a la modernidad de las creaciones se refiere, resultó de gran importancia. Además, las propias profesoras del taller trataron de renovar la idea asociada al trabajo textil como prerrogativa y exclusiva del género femenino, demostrando el amplio abanico de aplicaciones y la versatilidad de esta disciplina. En este taller se experimentaba con textiles hechos a base de nuevos materiales como el plástico. Se trabajaba el tema del padrón y de la producción industrial y se fomentaba la democratización del producto, tanto en la fase de producción como de uso y difusión. La primera profesora mujer de la Bauhaus fue Gunther Stolz, que fue contratada como maestra del taller de textil. Antigua alumna de la escuela, entró como docente en 1925 y en el 27 se hizo incluso cargo de la dirección de la entera sección de tejidos, siendo su formación especializada en el arte de tejer. Su trabajo se centra esencialmente en tejidos entendidos como elementos decorativos y complementarios de la arquitectura y en relación al diseño de producto tal y como se estaba gestando en la Bauhaus, así que realizaba tapices de figuración abstracta y colorista. Utilizaba tejidos industriales y llevó hasta cotas muy altas la experimentación en este sector, llegando a un buen compromiso entre la tradición artesanal y los procesos industriales. Una de las creaciones que salieron de la época de las Tolls fue el tejido llamado Isengard, que se utilizó mucho en el mobiliario. Se trataba de algodón tratado con cera y parafina, lo que lo volvía más resistente y que se utilizó en varios colores para la silla Vasili de Marcel Breuer. A Gunther Stolz, cuyo origen judío le impidió seguir trabajando por culpa de las leyes nazistas, le siguió en 1900 Annie Alberts, otra extraordinaria diseñadora textil que realizó telas con vivaces juegos ópticos de carácter geométrico. Los patrones que utilizaba Alberts eran de gran actualidad, ya que muchos de ellos se siguen incluso utilizando hoy en día. Además, al usar sobre todo materiales sintéticos, la intensidad cromática de sus creaciones era algo único. Otra mujer importante en Bauhaus fue Otti Berger, tejedora y artista textil que tras formarse en la escuela se quedó como docente. Sus tapices se basan en composiciones geométricas realizadas con mucha textura. Otti murió en Auschwitz, donde fue deportada en 1944. Cuando la Bauhaus fue cerrada por Hitler en 1933, el legado del taller de textil no fue recogido ni por la escuela de Ulm ni por la New Bauhaus de Chicago. Se cerraba así una etapa de importantes experimentaciones en el sector textil, de la que afortunadamente nos queda el testimonio, así como la influencia en los diseñadores de moda de la época. Además, casi todas las protagonistas del taller, profesoras y alumnas, emprendieron su carrera en solitario regalando estupendas obras textiles al mundo del arte, como en el caso de Marley Herman. Por otra parte, la influencia de la Bauhaus y del taller llegó hasta otras tejedoras que tuvieron contactos directos con profesoras y profesores de la Bauhaus, como en el caso de Clark Seisler, Sheila Hicks o Leonard Tarney, entre otras, todas ellas referentes fundamentales del arte textil.